Entonces, acá vemos el hipotálamo, vemos a la hipófisis, a la hipófisis, que es la glándula maestra, que tiene dos partes, como saben, ¿no es cierto? Una parte anterior o lóbulo anterior y la parte posterior, ¿no? En el lóbulo anterior, ¿no? Hay, se produce, también conocida como adenohipófisis, ¿no? Entonces se van a formar las órdenes para que se elaboren hormonas, ¿no? Por ejemplo, acá la hormona del crecimiento, ¿no es cierto? La hormona adrenocorticotropina que va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, la hormona, la TSH o la hormona estimulante de la tiroides que va a actuar a nivel de la tiroides, ¿no? La hormona gonadotrófica, ¿no? O la FSH y la luteinizante o la LH, ¿no es cierto? Que va a actuar a nivel de las gónadas, todo esto para la formación de las hormonas, ¿no? Que son sumamente necesarias. Vamos a tratar nosotros de la semiología de estas hormonas, ¿no? Entonces, lógicamente, como semiología, lo que tenemos que hacer nosotros es un interrogatorio y un interrogatorio dirigido, ¿no? Porque estamos acostumbrados nosotros a ver problemas no a la demanda, ¿cierto? Entonces, pero si nosotros reconocemos que vienen por algún problema endocrino, entonces definitivamente nuestro interrogatorio va a ser dirigido, ¿no? Y siempre tenemos que hacer la afiliación, porque eso, saben, nos va a orientar hacia dónde estamos, ¿no? La enfermedad actual, ¿no? Sumamente importante, tomando en cuenta todos los parámetros de la enfermedad actual. Y finalmente el examen físico. Con todo ello vamos a elaborar, como saben, nuestra primera impresión diagnóstica, que probablemente sea un síndrome endocrino, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver en este interrogatorio dirigido, no? Hay que observar definitivamente, sabemos que nosotros tenemos ese don de observar actitud, comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en un paciente hipertiroideo, ¿no? De repente han tenido ustedes ya experiencia, ¿no? Algún familiar, de repente algún conocido que cursa con hipertiroidismo, ¿no? Entonces vamos a notar en él, este paciente es sumamente atropellado, ¿no? Generalmente es un paciente que saluda atropelladamente, ¿no? Saluda, es efusivo en su saludo, da la mano, se quiere acercar, ¿no es cierto? Entonces, camina rápido, ¿no? Tiene la voz generalmente alta, ¿no? Y cuando ya uno le pregunta, responde atropelladamente, ¿no? Hace muchos detalles, muchos gestos, ¿no? Y en toda su actitud, siempre, ¿no? Uno se da cuenta que ya quiere terminar con la consulta porque quiere hacer otras cosas, es su forma de ser, ¿no es cierto? Y esto lógicamente se va a contrarrestar con un hipotiroideo, ¿no? Hipotiroideo es al revés del hipertiroideo, es un paciente pues con generalmente un paciente, ¿no? Lento, no tiene la voz ronca también, pero apagada, un lenguaje lento, no va a contestar de repente forzadamente, no es un paciente que lo vamos a reconocer nosotros por su actividad lenta, etcétera, ¿no? Si viene a nosotros un paciente con de repente preocupado por la coloración de su piel, entonces nosotros vamos a pensar de repente en una insuficiencia suprarrenal, ¿no es cierto? Generalmente los pacientes no van a notar cambio de su coloración, su cara va a tornarse medio marrón, bronceado, ¿no es cierto? De repente va a haber ¿cómo se llama? Vitíligo, ¿no? O manchas en los labios, en las encías, etcétera. Y todo esto se llama melanodermia, ¿no? Hay cambios de la coloración de la piel y esa puede ser la consulta del paciente, ¿no? O de repente vienen pacientes con astenia inexplicable, no están sentados, no están en reposo, pero se sienten cansados, ¿no es cierto? Entonces eso nos hace sospechar probablemente de una insuficiencia suprarrenal, ¿no?
igual, ¿no? La voz, ¿no? El paciente habla, entonces podemos nosotros notar algunas modificaciones, ¿no? Entonces de repente ya presumir que de repente podría estar, si es mujer, ¿no es cierto? Podríamos de repente sospechar de que de repente está en días antes de la menstruación, porque bueno, en esos días pues hay un edema laringio por descenso de los estrógenos, entonces la voz se vuelve un poco ronca, ¿no? Hay en la enfermedad de Addison, ¿no? Hay es una voz un tanto fatigada, ¿no es cierto? Entonces es débil, ronca, pero a eso se conoce como fonastemia, ¿no? Y eso, la fonastemia es característico en la enfermedad de Addison. ¿No? Si vemos un paciente con Addison, ¿no? Va a ser fácil, ¿no es cierto? Esa voz apagada va a ser fácilmente reconocida, ¿no? Y vamos a sospechar, pues, en enfermedad de Addison, ¿no? O de repente, en el caso del hipotiroidismo o el mixedematoso, ¿no? Esa voz ronca, ¿no? Poco clara, no pronuncia adecuadamente, ¿no? Entonces, por el mismo mixedema, entonces vamos a sospechar de repente de un hipotiroideo, ¿no? O algunas veces va a haber un timbre extraño, como una voz resonante, ¿no? Se llama también voz de polichinela, ¿no? En el acromegálico. Una voz masculina, ¿no? Generalmente esto lo presentan algunas mujeres que son portadoras de renoblastoma de ovario, ¿no? Entonces, o por tumores en las suprarrenales o en las pacientes que están ya en la posmenopausia, ¿no? Entonces, ya no hay las adecuadas hormonas y la voz se hace más ronca, ¿cierto? Y o podemos de repente, por alguna disfunción gonadal, ¿no? Escuchar una voz eunucoide, ¿no? Entonces, que si nos hablan, por ejemplo, si nosotros escuchamos, no estamos hablando directamente con el paciente, si no estamos escuchando, podemos escuchar por el teléfono la voz, va a ser una voz femenina, ¿no? Y es que eso es propio de los eunucos, ¿no? Debemos, ¿no? Cuando hacemos la historia clínica, ¿no? Los antecedentes, debemos tomar en cuenta los antecedentes heredofamiliares, ¿no? Y hay que pensar que hay una herencia, ¿no? Una herencia directa y una herencia indirecta. Herencia directa, cuando se transmite la misma disfunción glandular, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad de Addison, puede su hijo tener enfermedad de Addison, o un acromegálico, hijo acromegálico, ¿no? Entonces, la herencia indirecta representa la transmisión de una enfermedad de la misma glándula, pero de signo contrario. Por ejemplo, un mixedematoso puede tener un hijo hipertiroideo, ¿no? Entonces, herencia directa e indirecta. Es consabido en la herencia directa que el paciente diabético, ¿no es cierto? Un padre diabético te da el 25% de posibilidades de que el hijo tenga diabetes, pero si tiene a los dos padres diabéticos, ¿no? Se van a sumar y más o menos va a ser el 50% de posibilidades, ¿no? Y entonces, en algunas circunstancias va a despertar de repente esa diabetes, ¿no? Con el conocimiento, ese paciente de repente va a tener cuidado, ¿no? En la alimentación, etcétera, porque va a tener potencialmente buen porcentaje para desarrollar diabetes, ¿no? Hay factores tóxicos, infecciosos, emotivos, sociales y ambientales que debemos tomar en cuenta, ¿no? Antecedentes crónicos, ¿no? De intoxicaciones por tabaquismo, por alcohol, por saturnismo, ¿no es cierto? Entonces, son importantes en la génesis, sobre todo pluriglandular, ¿no? Y esclerosis endocrinas. Entonces, en estos pacientes, ¿no? Frecuentemente puede haber esta patología, ¿no? O en sus antecedentes de pacientes endocrinológicos tenemos que investigar, ¿no? Si hay alcoholismo, si son fumadores, etcétera, ¿no? Dentro de los factores infecciosos, hay cuadros que tienen predilección por determinadas glándulas, ¿no? Por ejemplo, si a uno le da parotiditis, ¿no? Probablemente también tenga el mismo virus, afección por las gónadas, ¿no es cierto? Entonces, la orquitis urliana es frecuente en una parotiditis, ¿no es cierto?, de los varones, ¿no? Entonces, eh,
Una tiroiditis aguda, por ejemplo, puede ser secundaria al curso de una poliartritis reumática, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que tiene artritis reumática probablemente también en alguna, pudiera ser una tiroiditis aguda, ¿no? Hay factores emotivos, ¿no? Ustedes habrán escuchado, tengo diabetes pero emotiva, ¿no es cierto? Bueno, eso hasta cierto punto puede ser aceptado, no es así, pero podemos estar entendiendo porque hay factores emotivos que pueden desencadenar endocrinopatías, ¿no? Entonces, un diabético que ya tiene una carga para hacer diabetes, entonces alguna situación emotiva seria puede, pues, ocasionar diabetes, ¿no? Igual en el hipertiroidismo y en la enfermedad de base 2 emotivos, ¿no? Generalmente esto se da en pacientes asténicos, longilíneos, ¿no? Y con evidencias de desequilibrio neurovegetativo, ¿no? Y, y algunas situaciones, ¿no? Emotivas, ¿no? Algunos complejos inclusive, pueden determinar endocrinopatías, ¿no? Sobre todo de incremento de hormonas tiroideas, ¿no? Un hipertiroidismo. Ahora, hay factores sociales y ambientales, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que el crecimiento y desarrollo del individuo guarda directa relación con la alimentación y las condiciones de vida, ¿no? Entonces, eh, hay, por ejemplo, todavía en el mundo, ¿no? Zonas bociógenas. Perú también tiene sus zonas bociógenas, ¿no? Anteriormente se veía mucho bocio, ¿no? Hay ciudades inclusive donde había una festividad del bocio, ¿no? Y las mujeres, pues, con bocio adornaban su cuello, ¿no? Con flores, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente estas se daban en las zonas donde habían salitreras, ¿no? Entonces, las salitreras, el mejor vehículo para llevar el yodo, ¿no es cierto?, al individuo es la sal. Por eso es que a la sal, la sal se la vende yodada, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente el consumo de las salitreras, ¿no? Ocasionaba pues que hubiera bocio, ¿no? Actualmente, como se yoda la sal, entonces la sal es un vehículo importante para el yodo, entonces la gente consume sal yodada y ya hay poco bocio, ¿no? Todavía se está viendo, pero hay poco bocio. En Cajamarca, en Huancavelica, ¿no? En Arequipa, Cotahuasi, por ejemplo, ¿no? El nombre de Cotahuasi es porque gran parte de su población tiene bocio. Al bocio también se le llama coto, ¿no? Entonces, Cotahuasi por ahí, ¿no? Ahora, hay enfermedades que de repente puede presentarse posterior a sangrados posparto, ¿no? La enfermedad de Sheehan, ¿no? O decimos Sheehan, ¿no? Generalmente hay un panhipopituitarismo. Entonces, y cuando uno investiga por los antecedentes, va a haber pues sangrados posparto, ¿no? Sangrados masivos posparto. Y ¿no? Dentro de las causas de la obesidad materna de Sheldon, acá hay un apetito voraz durante y después del embarazo, ¿no? Entonces quedan con obesidad, ¿sí? Y en la enfermedad actual, ¿no? Como en todas las enfermedades actuales, es importante el tiempo de aparición y origen de la dolencia, ¿no es cierto? Si se sabe cierto o se supone con cierto fundamento, ¿no? Siempre hay que determinar el tiempo de enfermedad, ¿no es cierto? La naturaleza o la progresión de la enfermedad, del curso de la enfermedad, ¿es estacionaria o es progresiva, ¿no? Y luego, lógicamente, vamos a hacer la descripción de los signos y los síntomas adecuadamente, ¿no? Y entonces, en la enfermedad actual, ¿no? Generalmente el paciente puede acudir por algunas anomalías morfológicas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, desarrollo en la talla, muy altos o no hay un desarrollo adecuado, ¿no? Para su edad. O de repente hay algunas malformaciones o asimetrías, ¿no? En exceso o insuficientes, ¿no? Entonces, o de repente pueden venir porque hay alteraciones del apetito, ¿no es cierto? Exceso de apetito, ¿no? Bulimia, exceso de sed, ¿no? Ya la sospecha de repente de una diabetes sacarina insípida o mellitus, ¿no es cierto?
cambios en la coloración de la piel, ¿no? Si el paciente nota que ha habido cambios, de pronto no era de color bronceado, ¿no es cierto? Y de pronto comienza a cambiar la coloración de su piel, entonces ese paciente va a venir a nosotros, ¿no? Y probablemente nuestro diagnóstico sea enfermedad de Addison, ¿no? O de repente viene con una astenia inexplicable, ¿no es cierto? Débil, no tiene deseos de nada, ¿no? Inclusive estando en reposo se cansa, etcétera, ¿no? Entonces es una forma de acudir a la consulta, ¿no? Entonces ya nuestra sospecha va a ser pues que probablemente esté cursando con un hipopituitarismo o con una insuficiencia suprarrenal específicamente, ¿no? O de repente el paciente va a acudir porque hay una pérdida del vigor o interés sexual, etcétera. Entonces, todas estas situaciones por las que viene el paciente va a ser estudiada por nosotros, ¿no es cierto? Y lógicamente que nos vamos a ayudar para llegar al diagnóstico con el examen físico. Y a la inspección tenemos que tomar en cuenta siempre la constitución, ¿no? Los pícnicos, por ejemplo, ¿no? En los pícnicos existe una cierta hiperfuncionalismo del gonadal, suprarrenal e hipofisiario, ¿no? Un ratito voy a enchufar, se está agotando mi batería. Muy bien, entonces, ¿no? Los pícnicos, puede haber hiperfuncionalidad gonadal o suprarrenal e hipofisiario, ¿no? En los sujetos de constitución asténica va a haber un hipoadrenocorticismo. Los pacientes van a presentar un aspecto exterior característico. Los leptosómicos tienen una cabellera abundante, cabellos negros, finos, etcétera, ¿no? Entonces, la constitución, ¿no? Ya nos va a dar algunos parámetros para nuestro diagnóstico, ¿no? La fase es sumamente importante, ¿no? Entonces, hay algunas fases que son características. La fase hipertiroidea te da el diagnóstico, ¿no es cierto? Tú vas a ver a un paciente con protrusión del globo ocular, ¿no? Hay retracción palpebral, va a haber mirada fija, con expresión de sorpresa o de susto, ¿no es cierto? También a esta fase se le llama la fase trágica, ¿no? O una fase mixedematosa, ¿no? Donde vamos a observar que la piel de la cara, ¿no es cierto?, va a ser seca, va a ser gruesa, amarillenta, ¿no? Y en las mejillas va a transparentar venitas dilatadas de color azulado, ¿no? Entonces, esa fase es mixedematosa, ¿no? Generalmente es como un paciente que tiene la cara ancha, ¿no? La hendidura palpebral es estrecha, a diferencia del hipertiroideo. La mirada es apagada, ¿no? Generalmente la nariz es ancha y los labios gruesos, ¿no? Esa es la facies mixedematosa. La facies viriloide, en las mujeres se supone, ¿no es cierto? Por algunos procesos virilizantes o administración prolongada de esteroides anabolizantes, ¿no? Probablemente haya crecimiento excesivo del vello, ¿no? Entonces vamos a tener pacientes con bozo o en la zona de la barba, ¿no es cierto?, la pilosidad aumentada. Podemos también estar ante una facies cushinoide, ¿no es cierto? Acá es una facies también abotagada, ¿no? Hay una papada submentoniana, por eso se habla de la facies de luna llena. Hay un enrojecimiento cianótico también en los pómulos, ¿no es cierto? Parece un paciente policitémico, ¿no? Entonces es una facies cushinoide. La facies diabética, ¿no? Acá la mímica es laxa, hay placas rojizas, esto es importante, que a veces pasa inadvertido, ¿no? A eso se llama rubiosis. Esto puede haber en pómulo y mejillas. Y lo que es característico en estos pacientes son los famosos nódulos xantomatosos en párpados, ¿no? Generalmente son de color amarillo, ¿no? Y eso generalmente está en relación con la hiperlipidemia que cursan, ¿no? Los pacientes. Generalmente tienen el colesterol aumentado, ¿no? Entonces hay santomas, ¿no es cierto? Y esos santomas, ¿no?, generalmente aparecen en los párpados, ¿no? La facies cretínica. El aspecto característico, ¿no? Generalmente tiene la raíz nasal está muy hundida, los pómulos sobresalen mucho,
¿no? Y los ojos se encuentran muy separados entre sí, ¿no es cierto? La facies mongoloide, creo que todos hemos tenido la posibilidad de ver a una persona mongoloide, ¿no es cierto? Y la característica del rostro, ¿no? Nos va a dar el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, y así, vamos a tener diferentes tipos de facies, ¿no? Y como les digo, nos va a ayudar muchas veces en el diagnóstico. Ahora, la talla, ¿no? Estamos haciendo la inspección, vemos la talla, podría de repente podemos estar ante un gigantismo verdadero o de repente ante un gigantismo hipoficiario, ¿no? O de repente, al contrario, un enanismo, ¿no? Una talla inferior de 1,30 m en los varones y 1,20 m en las mujeres, ¿no? Entonces, cualquiera de los extremos, ¿no? Va a ser patológico para nosotros, ¿no? Igual, hay que hacer investigación del peso, ¿no? Podemos darnos cuenta, estamos a una simple inspección, ¿no es cierto? Si el peso está normal, está excesivo o está disminuido, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente que esto está relacionado con la raza, la edad, el sexo, ¿no es cierto? Y la constitución del sujeto, ¿cierto? Pero creo que estamos en la capacidad de reconocer obesidad, ¿no? Y de repente ayudarnos con el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Talla y peso, ¿no? Entonces, según ello, ¿no? Vamos a determinar los grados de obesidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo comienza desde cuándo está obeso, ¿no? Entonces, eso es importante precisarlo, ¿no? ¿A qué edad, ¿no? El tipo de enfermedad y la edad con la que inicia, ¿no? Si es, por ejemplo, hay la mayor parte de las personas, ¿no es cierto? Cuando son niños, ¿no? Son gorditos, ¿no? Y se espera, ¿no? Y hasta ciertamente, entre comillas, no, se considera como normal la obesidad puberal, ¿no? Entonces, cuando ya comienzan a hacer, ¿no? Cuando ya comienza la transición de pubertad a adolescencia, ¿no? La gran mayoría de los chicos se estilizan, ¿no es cierto? Entonces ya hay mucho más cuidado de su aspecto físico, ¿no? O el abandono que puede existir en el estado climatérico, ¿no? Entonces la mujer cumplió su función sexual, ¿no? Y hay cierta tendencia a la obesidad en la etapa climatérica y postclimatérica, ¿no? Entonces podemos hablar de una obesidad exógena, lógicamente acá es el exceso de ingesta o un defecto, pero no hay ejercicio físico, ¿no? Entonces va a haber una obesidad por cebamiento y sedentarismo, ¿no es cierto? Tenemos que diferenciar de una obesidad endógena. La obesidad endógena, esta sí está en relación con los trastornos de las glándulas, ¿no? Acá inclusive hablamos de una obesidad endocrina. Entonces hay tipos clásicos de obesidad endógena, ¿no? El rojo pletórico, con sujetos que son hiperviriles por hiperfunción corticosuprarrenal o adenoma basófilo de la hipófisis. O el tipo pálido, ¿no? Que es fofo, el linfático, ¿no? Es propio de enfermos pálidos y asténicos por hipogenitalismo primario, ¿no? Que puede ser castración, ¿no? La aplasia congénita de las gónadas también provoca este tipo de obesidad. Al revés, la delgadez, ¿no? También es una situación por la que muchos consultan al endocrinólogo, ¿no? O al médico internista, o al médico en general, ¿no es cierto? Entonces, sí, a veces estamos en la época de los flacos, entonces muchas de las veces no se da importancia, ¿no? Entonces, como patología endocrinológica, ¿no? Pero ojo que puede producirse probablemente por alimentación incorrecta, no hay un adecuado aporte calórico proteico, ¿no? O por una enfermedad adelgazante, ¿no es cierto? Las enfermedades consultivas, el cáncer, ¿no? El cáncer y las endocrinopatías también, vamos a ver qué endocrinopatías cursan con delgadez, ¿no es cierto? O por un estado constitucional, ¿no es cierto? Que es hereditario, mamá, padres flacos, hijos flacos, ¿no? Ahora, hay signos y síntomas del sistema endocrino, ¿no?
Por ejemplo, si hay hiperfunción de la glándula pituitaria, vamos a estar nosotros ante una patología que se llama acromegalia, ¿no es cierto? Cuyos signos principales van a ser, como vemos nosotros, agrandamiento de las manos, ¿no? Agrandamiento de los pies, ¿no es cierto? Acá las manos, mira, este acromegálico que contrarresta con una mano normal, ¿no? Entonces, los dedos, ¿no? De las manos y los pies son ensanchados, hay un agrandamiento de la mandíbula, ¿no es cierto? Por eso, a eso se llama prognatismo mandibular, ¿no? Y también cursan con lengua grande, ¿no? Hiperglosia. Hay agrandamiento de los huesos faciales, ¿no? Entonces eso en la acromegalia. Mire, este es el prognatismo mandibular, es la mandíbula inferior la que crece, pero en general hay un crecimiento, o sea, es un paciente que tiene la cara grande, ¿no? Acá se objetiva mucho más, ¿no es cierto? Y acá la mandíbula inferior está mucho crecido, ¿no? Y acá miren los dedos, ¿no? Los dedos grandes, anchos, ¿no es cierto? Las manos grandes, ¿no? Entonces, hay agrandamiento de la glándula sebácea. Si este paciente habla, probablemente va a ser ronco. Generalmente se quejan de cefalea, tendencia a la fatiga, hay sudoración excesiva y hay, a pesar de ser grandes, son débiles, ¿no? Se quejan de disminución de la fuerza muscular. El gigantismo, como signos, vemos el crecimiento excesivo durante la niñez, ¿no? Hay protuberancia frontal y mandíbula también prominente, engrosamiento también de las características faciales, ¿no es cierto? Manos y pies largos con dedos gruesos, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿no? La comparación, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay un crecimiento excesivo que generalmente se presenta desde la niñez, ¿no? En las mujeres, ¿no? Y también en los varones va a haber aumento en la transpiración. En las mujeres hay menstruaciones irregulares, hay retardo en el inicio de la pubertad, ¿no? Va a haber debilidad, ¿no? Cefalea también, ¿no? Entonces, eso en el hipertiroidismo, ¿no? Clásicamente va a haber debilidad, dificultad para dormir, ¿no? Generalmente tienen la piel caliente y enrojecida, el pulso es alto, cursan con náuseas, vómitos, ¿no? Estos pacientes, ¿no? Si están en edad de menstruación, muchas de las veces dejan de menstruar, sienten sus latidos cardíacos aumentados, ¿no? Generalmente tienen, cuando uno evalúa el conjunto del paciente, ¿no es cierto? Vamos a ver las manos y vamos a observar en las manos un temblor fino. Estos pacientes tienen tendencia a pérdida de cabello, cursan con hiperperistaltismo y por ende con diarrea, ¿no? Generalmente cursan con presión sanguínea alta, ¿no? Y ojos saltones, a lo que llamamos nosotros exoptalmos. Eso mínimamente, ¿no es cierto? Estos son los signos y síntomas característicos del hipertiroidismo, ¿no? Observamos acá, por ejemplo, el exoptalmos, ¿no? El exoptalmos, ¿no? En cambio, en el hipotiroidismo hay signos como la anemia, ¿no es cierto? Hay tumefacción palpebral, ¿no? El paciente es pálido, hay una palidez seria, se le dice, ¿no? Entonces, acá en las mejillas, ¿no es cierto? Va a haber ligero enrojecimiento y se va a ver las venitas, ¿no? Pero generalmente no expresa, ¿no? Hay una inexpresividad, ¿no es cierto? Hay caída de los párpados, ptosis palpebral o blefaroptosis se llama acá, ¿no es cierto? Y lo que generalmente se ve es el edema periorbitario, ¿no? Edema, ¿no es cierto? Párpado caído, ¿no? Los labios gruesos, no es el caso de la señora, pero sí, se ve un poco gruesos, ¿no es cierto? Y si abre la boca y saca la lengua, vamos a ver una macroglosia, ¿no? Lengua grande, vean ustedes en el niño, ¿no es cierto? Si tenemos oportunidad de conversar con el paciente, nos vamos a dar cuenta que tiene voz ronca, ¿no? Cursan generalmente con alopecia del tipo androide, ¿no? El pelo es fino, ¿no? Seco, deslustrado, debilitado. Cursan con caída de pelo, ¿no? Inclusive caída de la cola de las cejas, ¿no? En caso acá, ¿no es cierto? Caída, ¿no? Y tienen la piel gruesa, ¿no? Generalmente los surcos nasogenianos, ¿no? Que son estos nasogenianos,
¿no? Están bien marcados, ¿no es cierto? Y los pliegues también están bien marcados, ¿no es cierto? Eso en el hipotiroidismo. Hablábamos de obesidad hace un rato, lógicamente que la obesidad es un factor de riesgo para corazón, ¿no? Entonces, sí, vamos a precisar el índice de masa corporal para ver qué grado de obesidad es, ¿no es cierto? Y generalmente no los pacientes con obesidad van a cursar con diabetes tipo 2. Esta es la escala, ¿no es cierto?, el índice de masa corporal, peso en kilos dividido entre talla al cuadrado y vamos a tener las diferentes cifras, ¿no?, para precisar en qué grado de obesidad está. La otra cosa importante es la grasa abdominal, ¿no es cierto? El aumento de la grasa abdominal generalmente se relaciona directamente con la resistencia a la insulina. Si hay aumento de la resistencia a la insulina, va a haber aumento del riesgo de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. En realidad, no, lo peligroso no es el exceso del tejido adiposo, sino la distribución en el abdomen, ¿no es cierto? Lo que supone aumento del riesgo vascular, un incremento de la, ¿cómo se llama? Un incremento lípico a nivel visceral, ¿no? Un incremento adiposo a nivel visceral, eso es peligroso, ¿no? Y está relacionado con problemas cardiovasculares. Entonces, es necesario medir el perímetro abdominal, ¿no? Se mide por el punto medio entre la cresta ilíaca anterosuperior y el reborde costal, entonces a nivel de L4 y L5, ¿no? Y vamos a ver lo normal, 88 centímetros en la mujer y 102 en el hombre, ¿no es cierto? Entonces, si hay aumento de la grasa abdominal, como dije, ¿no?, está directamente relacionado con resistencia a la insulina y riesgo vascular. Ahora, ¿hay causas endocrinológicas de obesidad? Sí. El síndrome de Cushing, por ejemplo, cuando veamos nosotros síndrome de Cushing, vamos a ver que son pacientes obesos. El hipotiroidismo, ya lo vimos, son pacientes obesos. Los acromegálicos también son pacientes obesos. Y la poliquistosis ovárica, ¿no?, pacientes que cursan con poliquistosis ovárica, también son pacientes gorditos, ¿no? Entonces acá tenemos una paciente con Cushing, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay una obesidad centrípeta, miren ese abdomen en delantal, ¿no? Y se nota que hay aumento del tejido celular, ¿no? Pero miren acá, si nosotros tomamos el perímetro abdominal, lógicamente que va a estar por encima de los 88. Igual en el mixedema, ¿no?, primario y el mixedema hipofisiario, ¿no es cierto?, van a cursar con incremento, ¿no?, de adiposo. El acromegálico igual, acá se nota mucho más, miren las vértebras que grandes, ¿no es cierto? Miren el prognatismo, ¿no? Acá, miren en la radiografía, ¿no es cierto?, cómo se ve. Y miren ustedes las manos, ¿no es cierto?, grandes, los pies grandes, ¿no? Y miren radiográficamente cómo de grandes están sus manos, ¿no?, y sus pies. ¿No? Acá también obesidad, ¿no es cierto? Y hay causas endocrinológicas de pérdida de peso. El hipertiroidismo, los pacientes hipertiroideos son delgados. Los pacientes con insuficiencia suprarrenal también son delgados, ¿no? Entonces, cuando veamos nosotros hipertiroidismo ya como patología, vamos a ver que son pacientes, ¿no?, que son delgados, ¿no? Acá el paciente hipertiroideo, todos estos signos y síntomas, ¿no es cierto? Pero lo que estamos viendo es el escaso tejido celular subcutáneo que tienen estos pacientes, ¿no? Igual en la enfermedad de Addison, ¿no es cierto? Vemos, miren, las coloraciones, todo, pero, ¿no?, en cuanto a pérdida de peso, también vemos que son pacientes delgados, ¿no es cierto? Hay algunos cambios dermatológicos en endocrinología que también nos van a ayudar en el diagnóstico, ¿no? La famosa acantosis nigricans, ¿no? Esa coloración marrón en la parte posterior del cuello, ¿no?, en la parte lateral del cuello también, ¿no es cierto? Entonces, son patologías que están relacionadas igual con la resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Especialmente la gran mayoría de estos pacientes son obesos y van a desarrollar probablemente diabetes mellitus, ¿no es cierto? Y entonces, hirsutismo o la pilosidad en zonas, ¿no? Generalmente esto es el sexo femenino, ¿no? Acá en la barba, ¿no es cierto?, ¿no? Hay alteraciones, ¿no?, endocrinológicas que van a permitir el crecimiento de esta pilosidad de la barba en una mujer, ¿no es cierto? Tanto en la parte en el labio superior, ¿no es cierto?,
y en la parte de la barba, ¿no? Entonces, ¿no? Van a tener el crecimiento romboideo, ¿no es cierto?, anómalo lógicamente, ¿no? Esto es propio de los varones, ¿no?, siendo una mujer, ¿no? O al revés, en los varones, ¿no es cierto?, esa base del triángulo, ¿no es cierto?, siendo varón, ¿no es cierto? Entonces, eso son alteraciones, ¿no? Que, no, que nos va a ayudar a nosotros en cuanto al diagnóstico de endocrinológico, ¿no? Entonces, todas estas imágenes, ¿no es cierto?, son para ver hirsutismo, ¿no? Entonces, las mujeres, miren, ¿no? El crecimiento, normalmente las mujeres no tienen pues, crecimiento en la barba, ¿no? No tienen crecimiento en los brazos, etcétera. Bellos me estoy refiriendo, ¿no? Y entonces miren ustedes el crecimiento en los brazos, en los miembros inferiores, ¿no es cierto?, en la espalda, ¿no? Y entonces hay grados de hirsutismo, ¿no? El mixedema pretibial es algo que también vamos a observar en los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, grábense esta imagen, vamos a ver el mixedema pretibial cuando veamos justo la patología tiroidea ahora, ¿no es cierto? Entonces, a esto se conoce mixedema, a esto se le llama mixedema pretibial, ¿no es cierto? Entonces vamos a evaluar, hay aumento en el volumen de los miembros inferiores, ¿no es cierto? Entonces podríamos pensar que de repente es un edema, ¿no? Pero cuando nosotros toquemos este edema no va a haber signo de fovea, ¿no es cierto? Es un acúmulo no progresivo, generalmente está localizado en la región pretibial, ¿no es cierto? Entonces el mixedema pretibial. La onicolisis, ¿no es cierto?, destrucción de las uñitas, ¿no? También es propio, ¿no es cierto?, y es parte de la patología endocrina. La coloración de los pliegues, ¿no? Por ejemplo, las pliegues de las manos, ¿no? Incrementa la coloración marrón de los pliegues, ¿no? Las uñas, ¿no? En los labios, ¿no? En las encías. Entonces, eso es propio de la enfermedad de Addison. En el Cushing hemos visto también ¿no? Estrías purpúricas, ¿no? Entonces, acá miren ustedes, ¿no? Esto es característico. Normalmente cuando hay estrías, ¿no es cierto? Cuando un paciente engorda, ¿no? Bruscamente puede haber estrías, ¿no? Y va a haber rupturas ciertamente de fibras de colágeno y va a haber, pues al principio van a ser de coloración rojizo, ¿no es cierto? Y después con el tiempo se van a volver amarillentas o nacaradas, ¿no? Lo que sucede con el embarazo, ¿no? Uno se embaraza, ¿no? Y va a tener estrías, ¿no? Entonces, da a luz y van a quedar las estrías violáceas y con el tiempo se van a volver nacaradas, ¿no? Pero en el Cushing, estas estrías son diferentes, son purpúricas, ¿no es cierto? Entonces, estrías purpúricas. Acá tenemos, miren, ¿dónde hay? Hay en la parte lateral de la mama, ¿no? En la parte lateral del abdomen, en el mismo abdomen y también en el glúteo, ¿no es cierto? Entonces, eso es las famosas estrías purpúricas del síndrome de Cushing. Hay trastornos menstruales, ¿no? Por ejemplo, la oligomenorrea, que es una menstruación en periodos mayor de 35 días y menor de 90 días. La polimenorrea son menstruaciones en periodos menores a 21 días, o sea, muchas veces, ¿no? Puede haber una amenorrea primaria, ¿no es cierto? Acá hay una ausencia de menstruación en menores de 14 años, sin desarrollo puberal a los 16 años, con algún grado de desarrollo, ¿no? Entonces, o puede haber una menorrea secundaria, ¿no? Falta de sangrado por más de 90 días en mujeres que han menstruado, ¿no es cierto? Amenorrea secundaria, que es parte también de patologías endocrinas, ¿no? Bien, entonces esos son los trastornos menstruales, ¿no? Puede haber deficiencias, de repente, no, disculpen, puede haber galactorrea, ¿no es cierto? Secreción de leche por la mama, ¿no? Que puede, normalmente nosotros vemos durante el embarazo puede haber leche, ¿no? En la lactancia puede haber leche, pero pues, si es fuera de estas dos situaciones, entonces ya es patológico y hay que hacer el estudio adecuado de esta galactorrea, ¿no es cierto?, para descartar endocrinopatías, ¿no? Entonces, siempre cuando uno examina mama, ¿no es cierto?, como ya se les dijo, se examina
¿no es cierto? A través de los cuadrantes en forma circular y finalmente termina la evaluación de la mama, ¿no? Apretando el pezón justamente para evitar si hay secreción o no hay secreción y muchas de las veces puede haber secreción láctea, ¿no? Y entonces hay que hacer el estudio endocrinológico correspondiente. Y puede de repente en los varones, ¿no? Observar proliferación del tejido de la mama, ¿no es cierto? Eso se conoce como ginecomastia, que puede ser bilateral o puede ser unilateral, ¿no es cierto? Y entonces hay que, esto más que nada es, ¿cómo se llama? Sí, pues hay defectos hormonales que pueden permitir el crecimiento de la mama. Entonces, la gran mayoría que cursa con esto por procedimiento quirúrgico se extrae la mama, ¿no es cierto? Y bueno, ya queda sin el incremento de la mama, ¿no? Entonces, pero siempre, ¿no es cierto? En los varones también se ha visto, ¿no? Que hay casos en los que puede haber cáncer de mama y entonces en el varón también hay que examinar adecuadamente la mama, ¿no? Y muchas de las veces podemos estar ante una ginecomastia, ¿no? Y hay que asociar los signos y los síntomas para ver, ¿no? Las patologías endocrinas. Muy bien. Eso en lo que respecta a la signosintomatología, ¿no es cierto?, de las enfermedades endocrinas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a ver enfermedades tiroideas, ¿no? Entonces, en las enfermedades tiroideas, ¿no? Hay que recordar que la tiroides, pues, es un órgano importante en el sistema endocrinológico, ¿no? La tiroides, como sabemos, está localizada en la parte anterior del cuello, por debajo de la laringe, y la glándula, ¿no? Produce las dos hormonas, ¿no? La tirotoxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3, ¿no es cierto? Miren, esta es la glándula tiroides. En algunos pacientes puede haber un lóbulo piramidal, ¿no? Pero en la mayor parte de pacientes tiene la forma de una mariposa, ¿no? Dos lóbulos, ¿no? Y un istmo, ¿cierto? Entonces, una evaluación de la glándula tiroidea, ¿no? Es hacer hiperextender el cuello para ver, ¿no? No en todo se ve, no en todo se palpa, ¿no es cierto? En los pacientes delgados y de repente si hay algún crecimiento, entonces podemos objetivar diferentes grados de crecimiento, ¿ya? Entonces hay maniobras especiales para ver esto, ¿no? Entonces, lógicamente que tenemos que hacer la exploración de la tiroides, ¿no? Y la inspección lo hacemos de frente y de perfil, lógicamente con una luz adecuada, ¿no? Entonces, como les dije, con hiperextensión del cuello, vamos a ver, ¿no es cierto? Y en algunos puede esbozar esa forma de mariposa de la tiroides, ¿no? A la palpación, ¿no? Hay abordaje posterior con la técnica de Kerbay y hay abordaje también anterior, ¿no? Con la maniobra de Crilley y la maniobra de Lahey, ¿no? Y en algunas situaciones podemos encontrar, ¿no? Sobre todo cuando hay hiperfunción de la glándula, ¿no? Podemos ocultar un drill o un soplo, ¿ya? Entonces, miren, esta es la famosa maniobra de Kerbay, ¿no? Entonces, el examinador se pone detrás del paciente, se le pide al paciente que junte la saliva. Una vez que junta la saliva, ¿no? Se le dice que degluta la saliva, ¿no? Entonces, suavemente, ¿no? Al deglutir, esto va a elevarse, ¿no es cierto? Y el paciente tiene la oportunidad de examinar, ¿no? La tiroides, maniobra de Kerbay, ¿no? Igual, ¿no es cierto? Nos ponemos detrás, ¿no? Y con los deditos, ¿no? Nos ubicamos donde está la tiroides, ¿no es cierto? Y vamos a pedirle que pase la saliva o darle un traguito de agua para que pase, ¿no? Entonces, hay otras maneras por la parte anterior, ¿no? Igual, miren, lo que se va a buscar con las manitos, ¿no es cierto? Es buscar el óvulo, ¿no es cierto? Y en el óvulo, sumamente suave, ¿no es cierto?
tenemos que buscar la regularidad de la glándula, ¿no? Porque pueden haber, a veces vienen los pacientes con dolor en la parte anterior, dolor específicamente, ¿no? Te van a señalar dónde está la tiroides, entonces puede ser de repente un nódulo, ¿no? Un nódulo tiroideo, que puede ser de repente hiperfuncionante o hipofuncionante, ¿no es cierto? Entonces, con suma delicadeza vamos a hacer las maniobras anteriores, ¿no es cierto? Maniobra de Crille, que se hace con una manito, ¿no es cierto? El pulgar, el dedo medio e índice, ¿no es cierto? Entonces podemos empujar con el pulgar y con estos dedos evaluar el, el lóbulo izquierdo en este caso, y con la otra mano, ¿no es cierto?, empujar y evaluar el lóbulo derecho, ¿no? La maniobra de Crille. Y la otra maniobra es la maniobra de Aje, ¿no es cierto?, con las dos manos por la parte anterior, ¿no? Igual, ¿no? Se lateraliza la tráquea y se examina con esta manito, ¿no es cierto?, por la parte anterior, ¿no? Y para hacer el otro lóbulo, igual, ¿no? Con la otra mano se lateraliza y se evalúa, ¿no? Se evalúa. Lo que estamos evaluando es el lóbulo, ¿no es cierto?, anterior, lóbulo derecho o izquierdo, ¿no? Maniobra de Laje. Bien, entonces tenemos patologías, ¿no? El hipertiroidismo, como hemos visto, ¿no es cierto?, y algunos signos y síntomas de hipertiroidismo. Lo que pasa es que la tiroides libera demasiada hormona tiroidea en los casos de hipertiroidismo, ¿no? Y esto puede dar cuadros agudos o cuadros crónicos, ¿no? Entonces, ¿por qué causas pudiera presentarse hipertiroidismo? Porque de repente reciben demasiado yodo, ¿no? Por alguna situación. De repente hay de fondo una enfermedad de Graves, ¿no? O ha habido una enfermedad de tiroiditis, una inflamación de la glándula tiroides, ¿no? Como consecuencia va a dar un hipertiroidismo, puede dar también un hipotiroidismo, sí, ¿no? O puede haber tumores no cancerosos de la glándula tiroides o de la hipófisis, o también glándulas, o también puede haber tumores no cancerosos en testículos y ovarios, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que se produzca hormonas tiroideas, ¿no? O puede haber ingestión de grandes cantidades de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, estas son las causas clásicas del hipertiroidismo. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿No? El paciente con hipertiroidismo es un paciente que va a tener incrementado el apetito. A pesar de comer, va a ser flaco, hay pérdida de peso. Son pacientes que duermen poco, ¿no? Sus deposiciones son frecuentes, generalmente cursan con edema en los ojos, ¿no? Y lagrimeo, ¿no? Porque va a haber irritación y sensibilidad a la luz. Recuerden que hay exoftalmos, ¿no? Los ojos no se van a cerrar bien, el globo ocular va a estar protruido. Entonces, ese exoftalmo le va a provocar irritación, ¿no es cierto? Y eso le va a hacer lagrimear a los ojos del paciente y muchas de las veces pueden terminar con problemas en la córnea, ¿no? Queratitis, que son mucho más dolorosos, ¿no? Entonces, generalmente la severidad de los signos y síntomas está relacionado con la duración de la enfermedad, cuánto tiempo está con hipertiroidismo, la magnitud del exceso de las hormonas, ¿no es cierto? Porque nosotros sí clínicamente podemos diagnosticar el hipertiroidismo, pero debemos corroborar con exámenes específicos, ¿no? Solicitar T4 libre y TSH, ¿no es cierto? Para ver en qué situación, ¿no? Cuánto está incrementado las hormonas, la T4, ¿no? Y la edad del paciente, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Sacar, ¿no es cierto? Y eso lo hemos hecho con la historia clínica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar nosotros en la tiroides? Una enfermedad de Graves, de repente una tiroiditis, de repente, no, esto lo vamos a ver con, de repente, un bocio difuso. Capaz podemos palpar un nódulo, ¿no es cierto? O de repente vamos a auscultar un soplo, o el paciente va a quejarse de una disfagia, ¿no? Porque va a sentir dificultad en el tragado de los alimentos, ¿no? Porque siente una masa en el cuello, ¿no? Generalmente hay crecimiento hacia la parte posterior, en el caso de la tiroiditis, ¿no? Que como sabemos es una de las causas del hipertiroidismo, ¿no? O puede haber adenopatías supraclaviculares, ¿no? O de repente puede haber inclusive parálisis de cuerdas bucales en caso de cáncer, ¿no? Y eso nos va a ayudar en el diagnóstico.
diagnóstico, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar en la inspección general? De hecho, va a haber un estado hipermetabólico, ¿no? Va a haber aumento de la actividad beta-adrenérgica, ¿no? El paciente luce fatigado, nervioso, ansioso, ¿no? Hay una pérdida excesiva de peso, generalmente el 15% menos del peso habitual, ¿no? Hay intolerancia al calor y sudoración excesiva, ¿no es cierto? Es el clásico paciente que en invierno está de repente de short y BBD, ¿no? Por la intolerancia al calor. Sudan mucho, ¿no? Cardiovascularmente cursan con taquicardia, ¿no? Palpitaciones, arritmias, ¿no? El precordio está hiperdinámico. Hay disnea, que muchas veces puede llegar inclusive a la ortopnia, ¿no? Generalmente cursan con angina de pecho, ¿no? Por el aumento de la demanda de oxígeno, ¿no? Y puede esto aumentar, a provocar espasmos coronarios y eso es lo que va a provocar la angina, ¿no? Y el 90% de los pacientes cursan con taquicardia en reposo, ¿no? Y eso es lo que los lleva realmente al médico, ¿no? Entonces, puede tener la presión de pulso elevada, ¿no? Hay un soplo sistólico de alto gasto, puede haber un prolapso de la válvula mitral, ¿no? El 10% puede cursar con arritmias auriculares, ¿no? Principalmente en los pacientes menores de 50 años, ¿no? Entonces, respecto a los pulmones, ¿no? El paciente cursa con disnea, hay una debilidad muscular, va a haber falla cardíaca de alto gasto, hay compresión traqueal y eso es lo que le va a provocar la disnea, ¿no? Va a haber incremento de las demandas de oxígeno, lógicamente, ¿no? Por la misma disnea y el paciente puede cursar con taquipnea, ¿no? Dentro de los gastrointestinales son pacientes que pueden cursar con disfagia, ¿no? Debilidad de los músculos de la laringe, ¿no es cierto? Perdón, de la faringe. El trastorno intestinal es rápido, son pacientes que evacúan 3-4 veces al día, ¿no? Generalmente cursan con diarrea y muchas de las veces con esteatorrea, o sea, deposiciones, ¿no? Con contenido grasoso flotantes en el baño, ¿no? Pueden cursar inclusive con náuseas y con vómitos. En el aparato reproductivo son pacientes que tienen anovulación, ¿no? Son oligomenorreicas, ¿no? Algunas veces cursan con amenorrea, no menstruan, ¿no? Hay infertilidad en la gran mayoría de estos pacientes, ¿no? Pueden cursar con osteoporosis, ¿no? Y los hombres pueden tener hiperestrogenismo, ¿no? Y cursar de repente con ginecomastia, ¿no? El 83% de estos pacientes, ¿no? O puede haber angiomas araña, disminución de la libido, ¿no? Eso es de esperar en los pacientes respecto a lo reproductivo. En lo neuromuscular hay disminución de la masa y la fuerza muscular. Hay atrofia muscular, ¿no? Que en la parte tenar e hipotenar. Hay debilidad muscular por dificultad respiratoria, lógicamente, ¿no? Y hay una debilidad proximal, ¿no? Porque hay en el 50% de estos pacientes hay miopatía, ¿no? Habíamos hablado de que había disminución del calcio, va a haber una osteopenia, ¿no? Algunas veces una osteitis fibrosa con aumento de la actividad osteoclástica, ¿no es cierto? Va a haber un incremento osteoclástico, ¿no? Puede cursar con hipercalcemia en el 20%, ¿no? Y puede haber una excreción de calcio por la orina, hipercalciuria, ¿no? El crecimiento óseo lineal está acelerado, así como el cierre de la epífisis, ¿no? Entonces, en el aspecto neurológico va a haber alteraciones cognitivas y también del comportamiento, ¿no? En algunos pacientes se va a notar pérdida de memoria, ¿no? Son pacientes que no pueden mantener la atención, ¿no es cierto? Entonces, hay un déficit de la atención, ¿no? Tan pronto están en una cosa como en otra, ¿no? Entonces, rápidamente se distraen. Algunos pacientes cursan con la habilidad emocional, ¿no? Son pacientes que se cansan bastante, tienen una fatiga crónica, son muy intranquilos y cursan con ataques de ansiedad, ¿no? Habíamos dicho que también cursan con insomnio, ¿no? Y algo que es molestoso en ellos son los sueños vividos, ¿no? Las pesadillas que tienen, ¿no? A pesar de ello, es raro que haya alucinaciones y psicosis, ¿no?
cursan con temblor fino, sobre todo a nivel de manos, en algunas situaciones también de pies, ¿no? Y hay una disminución del umbral epiléptico, ¿no? Puede cursar con encefalopatía tirotóxica, ¿no? Aguda, que es raro, pero cuando hay mucha hormona tiroidea, ¿no es cierto? Puede entrar el paciente, puede entrar en encefalopatía, ¿no? Puede haber neuropatía por compresión en mixedema pretibial, ¿no? Entonces va a haber molestias a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Cursa con miopatía y en algunas situaciones puede haber una hemiparesia, ¿no? Y en la piel, que eso es lo más llamativo, ¿no? La piel es caliente, ¿no? Es suave la piel, es palpar una piel tiroidea es como palpar una seda, ¿no? Tiene cabello fino, ¿no? Quebradizo, también cursa con alopecia difusa en el 40% de estos pacientes, ¿no? Cuando vemos la palma de las manos, estas palmas están enrojecidas, ¿no? Generalmente es un paciente que está continuamente rascándose porque tiene prurito, muchas veces hacen urticaria, ¿no? Como hemos dicho, no podemos observar en piel el mixedema pretibial, que eso se debe a esta infiltración dérmica de mucopolisacáridos, ¿no? Son pacientes que sudan mucho, sobre todo en las manos, hiperhidrosis, ¿no? Signo de Bloomberg y la onicolisis es importante, ¿no? Hay destrucción de las uñas, como vemos acá. Miren, esta es la onicolisis, ¿no es cierto? Que lo hemos visto anteriormente también, ¿no? Y en el 7% de los pacientes hipertiroideos, sobre todo en la enfermedad de Graves, puede cursar con vitíligo. La enfermedad de Graves, ¿no? También es llamado de Parry o bocio exoftálmico, ¿no? Acá esto corresponde a la variedad más común de hipertiroidismo, ¿no? La enfermedad de Graves base 2. Como en la clínica, la enfermedad de Graves cursa con bocio y hay una oftalmopatía infiltrante, ¿no? Hay ecopatía tiroidea y mixedema pretibial, ¿no? Esta es la tétrada del paciente con enfermedad de Graves, ¿no? ¿Y qué oftalmopatía tiroidea puede tener? Acá hay varios signos, ¿no? El signo de Dalrymple es una retracción palpebral, ¿no? Se ve la esclera por separación de los bordes palpebrales en horas de reposo, ¿no? Recuerden ustedes que hay exoftalmos, o sea, el globo ocular está protruido. El párpado, ¿no es cierto?, no cierra porque el globo está protruido. Entonces, por eso es que cuando está reposando, está descansando, está durmiendo, entre comillas, entonces vamos a ver la esclera, ¿no es cierto?, porque hay separación de los bordes palpebrales. Ese es el signo de Dalrymple. El signo de von Graefe, ¿no es cierto? Acá hay un descenso retrasado del párpado superior al bajar la mirada. Normalmente cuando uno baja la mirada, baja también el párpado, pero en estos pacientes, ¿no es cierto?, no es así. Entonces, a eso se llama signo de von Graefe. El signo de Estenwag es una disminución de la frecuencia del parpadeo, ¿no? Hay un cierre imperfecto de los párpados durante el cierre palpebral, ¿no es cierto? Entonces, a eso se le llama signo de Estelwag. El signo de Moebius hace referencia a una convergencia disminuida. Entonces, normalmente cuando el paciente mira va a haber una convergencia, ¿no es cierto? Un ligero estrabismo, ¿no? Hacia el centro, convergencia, ¿no es cierto? Entonces, a eso llamamos nosotros como Moebius, ¿no? Como oftalmopatía tiroidea. Otro signo de Goffroy, ¿no? Acá hay ausencia de las arrugas en la frente, ¿no? Cuando el paciente mira hacia arriba, ¿no? Normalmente cuando miramos hacia arriba hay arrugas, pues, ¿no? Entonces, pero en estos pacientes no va a haber arrugas en la frente, ¿no? El signo de Marañón, ¿no? Acá vamos a palpar, ¿no? Nosotros palpamos, por ejemplo, ¿cómo se llama? La glándula, y vamos a encontrar un ligero frémito, ¿no? En la palpación, en nuestros deditos, ¿no? Vamos a palpar un ligero frémito, ¿no? Ese es el signo de Marañón. El signo de Rosenbach, ¿no? Es un temblor fino de los párpados superiores con los ojos suavemente cerrados. El signo de Jenglich-Racing es una pigmentación del párpado, especialmente del párpado superior.
Y hay otro signo de Lian, ¿no? Acá este es un signo de hiperestesia cutánea, se objetiva con un alfiler, una zona cutánea de hiperestesia, que generalmente corresponde a la proyección de la glándula en los casos de enfermedades graves. Signo de Lian. El signo de Galatea, ¿no? Es la oclusión incompleta de los párpados durante el sueño, en el curso de la enfermedad de Basel, ¿no? Entonces, esto es respecto a la oftalmopatía tiroidea, ¿no? Son signos que debemos saber reconocer. Ahora veamos hipotiroidismo, ¿no? Acá la glándula tiroidea no produce hormonas tiroideas. ¿Y por qué causas? Puede ser porque el paciente está recibiendo fármacos, ¿no? Los fármacos que usa el psiquiatra, por ejemplo, ¿no? El litio no está bien dosado, entonces el acúmulo, ¿no? O la sobredosis puede provocar, ¿no? Disminución de las hormonas tiroideas. O la amiodarona, que es un antiarrítmico, ¿no? A veces es usado, ¿no? Sin tomar en consideración los efectos colaterales, y de pronto el paciente va a hacer cuadro de hipotiroidismo, ¿no? Y la causa va a ser la amiodarona, ¿no? Hay algunas anomalías congénitas, ¿no? En algunas terapias de radiación de cuello, ¿no? O del cerebro como tratamiento de cáncer, ¿no? Entonces, por la radiación pueden hacer hipotiroidismo, o en situaciones de extirpación quirúrgica total o parcial de la glándula tiroides, ¿no? Si, por ejemplo, han detectado un nódulo tiroideo, tienen que sacar, ¿no? O de repente cáncer de tiroides, ¿no? Y pueden de repente sacar, ¿no? Una parte de la tiroides. Entonces, ¿no? La extirpación parcial o total de la glándula tiroides es una causa, ¿no? A considerar en el hipotiroidismo, ¿no? Tumores hipofisiarios o cirugía de hipófisis también, ¿no? Recuerden, hay un eje hipotálamo hipofisiario, glándula y tejido blanco, ¿no es cierto? Entonces, ese eje va a estar alterado y puede hacer hipotiroidismo, ¿no? Entonces, vamos a ver en el hipotiroidismo síntomas iniciales, ¿no? Clásicamente el estreñimiento. Los pacientes con hipotiroidismo son pacientes estreñidos. Hay aumento de la sensibilidad a la temperatura, ¿no? Sobre todo son friolentos, están siempre bien abrigados. En verano están siempre bien abrigados, a diferencia del hipertiroideo, ¿no es cierto? Son pacientes que se cansan de nada y son adinámicos. En las mujeres, los periodos menstruales pueden ser abundantes o irregulares, ¿no? Generalmente cursan con dolor muscular y articular. En otros pacientes va a haber palidez y piel reseca, no seca, sino reseca, ¿no? Y en estos pacientes se va a objetivar tristeza o depresión, ¿no? Si ya vamos al examen físico, vamos a encontrar los cabellos y las uñas quebradizas y débiles. En general va a haber una debilidad, ¿no? Y un incremento de peso. Esos son los síntomas iniciales. Y hay síntomas tardíos. Los síntomas tardíos, ¿no? Si el paciente no es tratado adecuadamente, va a haber disminución del gusto y el olfato, la voz va a ser ronca, va a haber edema de la cara, ¿no? De las manos y de los pies. Es un lenguaje lento, ¿no? Va a tener el paciente un lenguaje lento, se va a engrosar la piel y va a haber adelgazamiento de las cejas, ¿no? Estos considerados estos síntomas y signos tardíos, ¿no? Entonces, en el cuadro clínico, al igual que en el hipertiroidismo, nosotros vamos a tener alteraciones en el sistema muscular, ¿no? En la piel, ¿no es cierto? En el sistema muscular, ¿no? Ya sabemos que hay cansancio, hay falta de rendimiento en el deporte, ¿no? Los hipotiroideos generalmente no hacen deportes, ¿no? Generalmente van a cursar con contracturas, calambres musculares, ¿no? Entumecimiento, debilidad muscular, dolores musculares profundos e intensos, ¿no? Dolores articulares sin inflamación, falta de flexibilidad articular, ¿no? Los pacientes cursan con el famoso síndrome carpiano, ¿no? Dolor en la muñequita, ¿no? El túnel carpiano. En la piel, ¿no? Vamos a ver piel seca y escamosa, ¿no es cierto? Gruesa, ¿no? Pelo seco y áspero, alopecia de las cejas, sensación de hinchazón, ¿no? Sensación permanente de frío, ¿no? Las uñas son sumamente frágiles, ¿no? Va a haber caída de pelo, ¿no?
El lenguaje es lento, ¿no? Y generalmente ronco, alteración del timbre de voz, ¿no? Edema de los párpados y la cara es abotagada, ¿no? No sudan mucho, ¿no? Hay mixedemas, se va a observar mixedema en miembros inferiores, ¿no? Respecto al sistema nervioso, generalmente estos pacientes cursan con depresión, ansiedad, hay menor creatividad e iniciativa, son lentos, ¿no es cierto? Va a haber algunas lagunas de memoria, ¿no? Son pacientes que pueden cursar o con somnolencia o de repente con insomnio, ¿no? Intelectualmente rinden menos, ¿no? Hay un desinterés y una apatía permanente, ¿no? Hay muchas de las veces pérdida evidente de la memoria y son bastante irritables, ¿no? Ginecológicamente, ¿no? Las mujeres van a tener reglas irregulares, ¿no? Si se embarazan, pueden cursar con abortos de primer trimestre, ¿no? Tienen muchas de estas mujeres problemas de la fertilidad, les es difícil concebir, ¿no? Cursan con galactorrea, ¿no? Y o prolactina, cuando se dosa, se busca la causa de la galactorrea, ¿no es cierto? Se va a dosar prolactina y esta prolactina va a estar elevada, ¿no? En su metabolismo, ¿no? Estos pacientes tienen tendencia a ganar de peso, hay dificultad para perder de peso, a pesar de que no comen, son pacientes gordos, ¿no? Hay un sobrepeso de causa injustificada y cursan pues con estreñimiento, ¿no? Entonces, miren ustedes, esta es la facies característica de la paciente con hipotiroidismo, una facies abotagada, ¿no es cierto? Disminución de la hendidura palpebral, ¿no? Tiene los labios gruesos, ¿no? Hay una macroglosia, la piel va a ser seca, áspera, ¿no? Muy parecido al recién nacido, ¿no? Y miren la piel, acá la piel se observa, ¿no es cierto? Entonces, mala memoria, ¿no? Cabello seco, dolores musculares, ¿no? Frío, cansancio, ¿no? Estreñimiento, uñas frágiles, ¿no? Extremidades frías, ¿no? Alopecia difusa, bradicardia, los pacientes hipotiroideos cursan con bradicardia, edema periférico, retraso de la relajación de los reflejos tendinosos, ¿no? El síndrome de túnel carpiano y el derrame de las cavidades serosas como signos importantes, ¿no? Facies hipotiroidea otra vez, ¿no? Hay una anemia, hay blefaroptosis, ¿no es cierto? Los párpados caídos, edema, párpado superior, ¿no? Caído, hay un edema periorbitario, labios gruesos, macroglosia, si habla, tiene la voz ronca y son peladitos, ¿no? Peladitos, ¿no? Alopecia. Caída de cabello de la cola de ceja, ¿no es cierto? Acá se evidencia mucho más, acá, ¿no? Y la piel engrosada, ¿no? En el aparato respiratorio va a haber una hipoventilación, muchas de las veces apnea del sueño, están respirando y si se quedan sin respirar y otra vez respira, ¿no es cierto? Vamos a notar de repente la voz ronca y enlentecida, no puede haber, ¿no? De repente atelectasias, como podemos ver acá, ¿no? O derrames pleurales, como podemos ver acá, ¿no? Y o, ¿no es cierto?, por alteraciones puede inclusive haber retención de anhídrido carbónico, ¿no? Por eso de repente más lento el paciente, ¿no? El aparato cardiovascular, como dijimos, puede cursar con bradicardia, un derrame pericárdico también, ¿no? En situaciones avanzadas, una hipertensión arterial, disminución del volumen de eyección e insuficiencia cardíaca, ¿no? En el aparato digestivo, ya sabemos, ¿no? Hay hiporexia, pero sin embargo hay un aumento de peso, ¿no? Endoscópicamente podemos nosotros corroborar el diagnóstico porque va a haber una hipocloridria, ¿no? Va a haber estreñimiento, vaciamiento gástrico es lento, ¿no? Ascitis ilio en casos avanzados. En el aparato urinario, ¿no? Generalmente estos son pacientes que retienen líquidos, ¿no? Hay disminución de la filtración glomerular y reabsorción tubular y generalmente cursan con oliguria, o sea, su volumen urinario es alrededor de los 600 centímetros cúbicos, ¿no? En el sistema nervioso, ¿no? Vamos a tener pacientes aletargados, puede alguno de ellos tener trastornos psiquiátricos, ¿no es cierto? Cursan con cefalea,
Muchas de las veces pueden cursar con neuralgias y parestesias, ¿no? Disminución y enlentecimiento de los reflejos. Uno les busca los reflejos acá, entonces no va a haber buena respuesta, ¿no? Entonces chancamos y no va a haber, ¿no? Va a haber enlentecimiento de los reflejos osteotendinosos. En la piel, como dijimos, es una piel gruesa, reseca, escamosa, sin sudor, pastosa y fría, ¿no? Hay queratodermia, ¿no es cierto? ¿No? Hay una hiperkeratosis generalmente de los codos, ¿no? Puede haber cloasma es la pigmentación malar, ¿no? Puede haber mixedema, ¿no? Estamos viendo acá nosotros un mixedema en esta paciente, está edematoso. Y miren ustedes la palma de las manos, ¿no? Seca, agrietada, hiperémica. En el aparato locomotor no aparece rigidez, contracturas musculares, cansancio fácil, no hay calambres musculares. Hay lentitud, relajación de reflejos tendinosos, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos viendo en nuestros pacientes, ¿no? A lo largo de los años cómo van avanzando sus signos, sintomatología, ¿no es cierto? Entonces, genitalmente, en el aparato genital, perdón, las mujeres, ciclos anovulatorios y en el primer trimestre generalmente abortos. En los hombres, ¿no? Los hombres hipotiroideos cursan con hipotencia o disminución de la libido, ¿no? Y puede haber hiperprolactinemia por aumento de la TRH, ¿no? De la hormona tiroidea, ¿no? Glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces acá lo que podemos objetivar también puede haber una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Puede haber alteraciones en el metabolismo, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Hay disminución del metabolismo basal, intolerancia al frío, baja de temperatura basal, va a haber una hiperlipidemia, aumento del colesterol y fracciones, ¿no? Absorción de la glucosa y metabolización periférica está disminuido, ¿no? Y disminuido también están los niveles de formación y resorción del hueso, ¿no? Y hematopoieticamente lo que va a haber es una anemia normocítica, normocrómica, con hipercolesterolemia, disminución de la eritropoyetina, vitamina B12, ¿no es cierto? Y en la absorción de hierro.